¿Cuántos están listos en esta mañana? How many are ready this morning? Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person by your side, ¿estás listo hoy? are you ready today? Porque Dios te va a hablar. Because God will speak to you. Amén. Amen. Amén. Amen. Quiero hablarles en esta mañana I want to speak to you this morning sobre el libro de over Jonás the book of Jonah, y lo que se trata de correr de Dios. what it means to run from God, Correr de Dios. running from God. El libro de Jonás The book of Jonah es un libro muy interesante. is a very interesting book. Es bien corto, solamente tiene 4 It's capítulos, very short, only 4 chapters. pero es un libro muy poderoso. It's a very powerful book. El problema ha sido The problem has been que el enemigo lo ha puesto como que realmente no es real. the enemy has used it like it's not real. Entonces, normalmente cuando hablamos del libro de Jonás Normally when we speak about the book of o Jonah escuchamos sobre el libro de Jonás, or hear about the book of Jonah, siempre pensamos que es una fauna, we always think it's like a que es fable. un cuentico para It's a niños, storytelling. donde muchas veces lo tienen en libros para que ellos lo pinten. Many times they have it like in coloring Entonces books. muestran la ballena, They show the whale, ¿no es cierto? Y los niños lo pintan con crayolas. right? And the children paint it with crayons. Es algo que se les habla normalmente a los It's niños. something normally spoken to children. Entonces lo vemos desde esa So perspectiva. we see it in that Y perspective. realmente no creemos And we truly don't believe de que realmente esto sucedió. that this truly happened. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros How can we be sure que esto no fue una fauna, un cuento, that it's not just a story, a fable, tal vez un sueño que alguien tuvo, maybe a dream somebody had, sino que realmente haya sido realidad? but it was truly real? Ok, Jesús habló sobre Jonás. Jesus spoke about Jonah. Jesús dijo lo siguiente, Jesus said the following, refiriéndose a su muerte y a su resurrección. referring to his death and resurrection. Él dijo, así como Jonás He said, just like Jonah estuvo 3 días was 3 days en el vientre del gran pez, in the belly of the great fish, asimismo el Hijo del in Hombre the same way the Son of Man estará 3 días y 3 will be noches 3 days and 3 en nights medio de la tierra. in the midst of the earth. Entonces Jesús relacionó Jesus related su muerte y su resurrección his death and resurrection junto con el libro de Jonás along with the book of Jonah, y específicamente and specifically con lo que pasó con el gran pez. with what happens with the great fish. Sé que normalmente la gente se refiere a la ballena, I know people normally refer to the pero whale. la Biblia no usa esa The referencia. Bible doesn't refer it like La that. Biblia habla de un gran The pez. Bible says a great fish. Claro, tuvo que ser muy grande, Of course, had to be very big. pero usted puede ver hoy en día peces muy grandes. Nowadays, you can see great fish. E inclusive estas últimas semanas These last weeks, leía sobre varios casos I read about many cases donde pescadores where fishermen estuvieron dentro del vientre de una ballena. were within the belly of a Y fish, uno de ellos a whale. estuvo 2 días. One of them was there for 2 days. Cuando salió, When he came out, estaba blanco. he was white. Claro, obviamente por los ácidos del estómago de la ballena. Obviously, the stomach acid of the Pero whale. sucedió en But it realidad happened in reality, y sobrevivió este hombre. and the man survived. Entonces, claro que sí, fue verdad. So of course it was true. Jesús le puso el sello de Jesus su put- autorización, The seal of authorization, comparándolo con su muerte y su resurrección. compare it with his death and resurrection. Entonces, ¿esto sucedió? So did this happen? Claro que sí sucedió. Of course it did happen. Entonces, quería hablarles de eso So I wanted to speak about para that. que cuando hablemos en estas próximas semanas So sobre when Jonás, we speak about Jonah, usted pueda realmente creer y saber que sí sucedió. you can truly believe that it happened. Entonces, quiero ir al libro de Jonás, I want to go to the book of Jonah, capítulo 1, versículo 1 al 17. chapter 1, verse 1 through 17. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatie, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis. Y pagando el pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave
para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vení y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os tranquilizará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni que pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron a la mar, y el mar se aquietó en su furor. Y dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén y amén. Amen and amen. Entonces ya sabemos So we know de que este libro, that this book, esta historia, this story, sucedió en realidad. really happened. Fue un hecho It was done. que sucedió en ese tiempo. It happened in that time. La pregunta es: The question is, ¿qué estaba pasando en la mente de Jonás? what was happening in Jonah's mind? Porque Dios le habla a Jonás Jesus speaks to Jonah, y le dice que vaya a la gran ciudad de Nínive tells him to go to the great city of y Nineveh proclame contra ella. and proclaim against it, Porque el furor, la maldad de esa nación because the fury and wickedness of ha that nation subido a Jehová, has gone to the y Jehová Jehovah, entonces los va a castigar. and then the Lord will punish them. Ahora, ¿quién eran las personas que vivían en Nínive? Who were the people living in Nineveh? Las personas que vivían en Nínive, The people that lived in Nineveh, Nínive era la capital it was the capital del reino asirio. of the Assyrian kingdom. Yo les he hablado sobre ellos en otras I enseñanzas. spoke about it in other teachings. Les había enseñado que este es el pueblo I had told you these are the people más cruel, more cruel, más sadístico more sadist que haya existido en toda la humanidad. that has existed in all humanity. Peores que ISIS, Worse than ISIS, peores que ellos. worse than them. Peores que los nazis, Worse than the Nazis, peores que ellos. worse than them. Ellos fueron They were los que inventaron y the perfeccionaron ones who invented and perfected lo que era coger a una persona what it is to take a person y despellejarla viva. and take off their skin ¿Sí se alive. imagina coger a una persona, Can you imagine taking a person, quitarle la piel, despellejarla viva? removing their skin while they're alive? Ellos fueron los primeros en hacerlos They were the first ones to do y it, fueron los mejores en perfeccionar esa técnica. and we're the best in perfecting Luego that que le technique. habían quitado la piel a la persona, After removing the skin, cogían esas pieles they took the skin y forraban el frente o la parte de afuera and covered the outside de las paredes que rodean la ciudad. of the walls surrounding the city. Así que cuando usted llegaba a esas So ciudades, when you reach that city, estaban forradas it was de covered la piel de seres
humanos. with the skin of human beings. Cogían y le quitaban los párpados a las personas. They would remove the eyelids. Los ponían, acuérdense que están en un desierto. Remember, they're in a desert. Los ponían en el desierto, They would put them in the les desert. quitaban los párpados They would take away the para que el eyelids sol les quemara los ojos. so the sun could burn their eyes. Cogían unas estacas, There were some stakes. les hacían una punta They would have the point y ponían muchas and estacas put many stakes a la entrada de la ciudad. at the entrance of the Y a los city. enemigos, And the enemies, a los que ellos habían the conquistado, ones they had conquered, les pasaban por la parte de atrás they would pierce through their back la estaca. that stake. Así que poco a poco So little by little, el peso de la persona the weight of the person los iba matando. would kill them. Era una manera sadística, cruel y violenta de It morir. was a sadist, cruel, violent way of Y dying. no quiero seguir And I don't want to continue porque no los quiero hacer vomitar. because I don't want to make you Pero vomit. eran personas But they were sadísticas, sadists, malas, wicked, crueles, cruel, los peores que hayan existido en toda la humanidad. the worst existed in all humanity. Eran estos asirios. It was these Assyrians. Entonces Dios le dice So God tells them a Jonás, to Jonah, yo quiero que tú vayas donde ellos están, I want you to go where they are, que tú vayas a la capital y les prediques a ellos. for you to go to the capital and preach to them. Sería como que usted se vistiera de judío It's like ortodoxo, you're dressing as a Jewish se pusiera su kipa, Orthodox, se and dejara crecer la barba, you let your beard grow, se vistiera de blanco y negro, you dress up in black and white, cogiera una Biblia, una Biblia judía You would take en a hebreo Jewish Bible in y se Hebrew, fuera a predicar a Irán. and will go to preach in Iran. O sea, sería una locura. That would be craziness. Sin embargo, Dios le dice que vaya a Nínive. Nonetheless, God sends him to Nineveh. Y lo que hace Jonás What Jonah does es todo lo contrario. is all the contrary. Nínive está para el este. Nineveh is to the east. Jonás entonces baja o desciende a Jope Jonah descends to Hope, y allá encuentra una nave, and there he finds a o ship, sea, un barco a ship que está listo para salir para Tarsis. that is ready to leave to ¿Qué Tarsus. es Tarsis hoy en día? Es España. Tarsus nowadays is Spain. Entonces, en vez de ir para los lados de Irak, So lo que it's- hoy sería Irak, Instead of going to what will be Iraq, es hacia el este, is to east. Jonás place. se va para el oeste, Jonas goes to the west, tratando de huir de la presencia de Dios. trying to flee God's presence. Lo interesante de esto es que Jonás, What's interesting is that su Jonah, nombre significa paloma. his name means dove. O sea, muchas veces los nombres Many times names describen la clase de persona que nosotros somos. describe the type of people that we Si are. usted busca normalmente If you normally look el significado de su the nombre, meaning of your name, se dará cuenta que así básicamente you es will usted. realize that's how you basically are. Pero en este caso es todo lo contrario. But in this case, it's all the contrary. Es como que una persona, ojalá que aquí nadie se llame Dulce, It's like a person. I hope nobody's name pero is que alguien Dulce, se llame Dulce. but somebody's name is Yo he Dulce. conocido mujeres que se llaman Dulce. I've known women Las named he Dulce. conocido. I've known them. Imagínense una persona que se llame Dulce, Imagine a person named Dulce, pero es una persona but amargada, it's a bitter person, resentida, resentful, enojada, upset, brava. angry. Entonces, el nombre So the name no refleja lo que esa persona es. doesn't reflect what the person El is. nombre de Jonás significa paloma, The name of Jonah means dove, que es significativo del Espíritu Santo, meaning the Holy Spirit. que debemos de ser como Jesús dijo, We should be like Jesus said, mansos y meek humildes. and humble. Pero muchas veces somos todo lo contrario, Many times we're all the de contrary, ser mansos from being meek y de ser and humildes. being humble. No lo somos. We're not. Este es el caso de Jonás. This is the case of Jonah. Y entonces él decide irse de la presencia de Dios, He decides to leave God's presence, no porque él le teme a los asirios. not because he fears the Assyrians. Esa no es la razón. That is not the reason. No es porque él tiene miedo a que lo vayan a coger It's not because he's afraid of being y taken que lo vayan a torturar. and they might torture him. ¿Cómo sabemos esto? How do we know this? Porque más adelante, Because later on, en el capítulo 2 y in 3, chapter 2 and 3, Jonás habla en una oración a Jehová Jonah speaks in the prayer to the y le Lord dice la verdadera razón. and tells him the real truth. La razón no era miedo, It wasn't fear. la razón era misericordia. The reason was mercy. ¿Cómo así que misericordia? How so is it mercy?
Jonás Jonah no podía creer couldn't believe que Dios tuviera misericordia that God had mercy y quisiera salvar a esta gente. and would want to save these people. Para Jonás, For Jonah, esto era algo loco, this was crazy, algo que no tenía sentido. something that made no sense. Sería como que usted tiene un divorcio, It's like you have a divorce, su esposo o su esposa le quita todo, your husband, your wife lo takes deja en everything, la calle, leaves you in the street, va y se casa, goes remarries, tiene una bonita familia, has a beautiful se family, compra una casa, buys a house, sea el hombre o la mujer, whether it's the man or tiene the woman, tremendo carro, they have a tremendous car, anda en vacaciones they're on vacation, y ahora Dios te dice and now God tells que you tú necesitas ir, that you need to go, predicarle a esa persona, preach to that person, tener misericordia have mercy, y ayudarlo a que sea salvo. and help them to be saved. ¿Qué harías tú? What will you do? Lo más probable es que diría, no, yo no voy. Most probably you say, no, I will Porque not lo go. que estamos deseando What we're desiring es que a esa persona le vaya mal that it doesn't work out for y that que le person. vaya súper mal, That everything goes really para bad. que sepa que lo que dejó So they know what they left, se lo perdió. they missed out on. Eso es lo que queremos. That is what we want. Y que le vaya mal And for it to go so y que bad se arrepienta. and to repent. He escuchado personas decir, I've heard people say, lo quiero ver I want to see him llorar lágrimas de sangre. cry tears O of sea, blood, que le duela y que le duela. for it to hurt and really Y hurt. nos alegramos And we get happy que a los enemigos, that the enemies, a los que nos dejaron, the ones that left us, a los que nos hicieron mal, the ones that harmed us, a los que hablaron mal de the ones nosotros, that spoke bad about aquellos us, que nos hicieron la guerra those who made war en el at us, trabajo, en la universidad, at en la work, escuela, college or school, les vaya mal. that it goes bad for Y them. Dios dice, no, God says no. tienes que tener misericordia. You have to have mercy. Esto no es fácil, That is not easy, pero esa es la voluntad de Dios. but that is God's will. Porque Dios quiere que todos sean salvos, Because God wants everybody to be aún saved. hasta los más malos que usted Even pueda conocer. The most wicked you can know. Dios dice, yo quiero salvar a esa persona. God says, I want to save that Porque person. si esa persona no se salva, If that person is not saved, esa persona va a ir al infierno. that person will go to hell. Y Dios no quiere que nadie vaya al infierno. God doesn't want anybody to go to hell. Dios quiere que todos sean salvos. God wants everybody to be Entonces saved. Jonás no puede comprender esto. So he cannot understand this. Para Jonás Jonah. esto es una... For Jonah, this is a cure. Entonces Jonás decide huir de la presencia de Dios. Jonah decides to flee from God's presence. Dios te ha dicho que hagas algo. God has told you to do something. Te ha pedido algo específico Has he asked for something specific que tú sabes That que you know. tú debes de hacer, that you should do, pero no lo has hecho? but you haven't done it? Tú eres un Jonás. You are Jonah Porque estás huyendo because you're fleeing de los propósitos y de la voluntad de Dios. from God's purpose and will. Tal vez no físicamente, Maybe not physically, pero sí but espiritualmente. yes, spiritually, Porque no estás obedeciendo, because you're not obeying. ya sea de tener misericordia, Whether it's to have mercy, ya sea de hacer el bien, whether it's to do good, de perdonar to forgive, y de ayudar and to help a tus enemigos. your enemies. ¿Cómo tú sabes si tú has perdonado realmente How do you know if you truly a la forgiven? persona que te hizo daño? The person ¿Cómo that tú harmed sabes you. realmente? How do you really know? Uno puede decir, sí, yo lo perdoné, You could say, yes, I forgave them, pero si esa persona necesita tu ayuda, but if that person needs your help, ¿tú estás dispuesto a ayudarlo para que esté bien? are you willing to help them so they're good? ¿Ayudarla para que esté mejor? To help her so she can be ¿De better? verdad estás dispuesto a hacerlo? Are you truly willing to do it? Ahí es una prueba That is a test, y va a venir. and it will come. Entonces hay cosas que Dios nos ha dicho There are things God has told us que nosotros debemos de hacer, that we should do, ya sea perdonar a alguien, whether it's to forgive someone, ayudar a alguien, help someone, dejar algo leave something, o hacer algo. or do Y something. Dios te lo ha dicho And God has told you una y otra vez, once and once again, pero nosotros no le hemos but escuchado. we have not heard Him. Y hemos huido And de we la presencia de Dios. Fleed from God's No presence, físicamente, not physically, pero espiritualmente. but spiritually. Jonás Jonah, dice que bajó a Jope, it says he went to Joppa, a la ciudad. to the city. Él iba ya con la idea de ir a Tarsis. He was with the idea of going Y to dice que Tarsus. cuando bajó, It says when he came down, he went down, encontró una nave que salía precisamente para Tarsis. he found a ship that was going precisely to ¡Qué Tarsus. bendición! What a blessing. ¡Wow! Wow. Quiero ir a Tarsis. I want to go to Tarsus. Bajó a Jope, He went down to Joppa. encontró un barco que salía
para Tarsis. found a ship that was going to Dios Tarsus. pone, Satanás pone Satan puts las cosas, las the situaciones situations en and que estén things perfectamente to alineadas be perfectly aligned para que tú te alejes de los propósitos y de los caminos de Dios. so you can move away from God's Y purposes tú and piensas plans. que es Dios You thinking it's porque God todas las cosas because everything han trabajado perfectamente. have worked perfectly. Entonces la gente, yo los escucho muchas veces. I hear many times, Voy a hacer tal cosa. I will do such thing. Si me va bien, If it es works de out, Dios. it's from God. Y si me va mal, If it entonces doesn't no work era de out, Dios. it wasn't from God. Eso es como jugar a la suerte. That's like plain luck. Creer de que Dios puede estar o no puede estar. To think God could be or can't be. Dios te habla y Dios te dice. God speaks to you and tells you. Dios dice, así ha dicho Jehová. God says, this is what the Lord ¿Qué has es lo que said. yo debo de hacer? What must I do? ¿Qué es lo que yo debo de decir? What should I say? Todo el manual All the manual está aquí. is here. Todo lo que tú necesitas Everything that you need para saber qué hacer to o know no hacer what to do, what not to do está aquí. is here. Simplemente que nosotros buscamos We simply seek lo que nosotros queremos. what we want. A que alguien nos diga For somebody to lo tell que us nosotros queremos escuchar. what we want to Entonces hear. hablamos con uno, So we talk to one hablamos con el otro talk to another one, y hablamos con el and we otro talk to the other one. hasta que alguien until somebody me diga lo que yo quiero tells me escuchar. what I want to hear. Pero Dios ya te ha hablado. But God has already spoken to you. Entonces dice que bajó a Jope. It says he went to Joppa. Cada vez que tú te alejas de Dios, Every time you move away from God, tú siempre bajas, you're going down, bajas. going down. Y esa no es la primera vez que vamos a ver That is not the first time we're going to que see it. Jonás bajó. That Jonah went down. Siempre que usted escucha Every time you hear, hablar de Jerusalén, Speaking about siempre Jerusalem, dice every time, subió it says it a went up Jerusalén. to Jerusalem. Subieron a Jerusalén. They went up to Jerusalem. Porque siempre que tú haces la voluntad de Dios, Because every time you do God's will, siempre que tú buscas de Dios, every time that you tú seek God, siempre vas a subir. you will always go Pero up. cuando desobedeces, But when you disobey, siempre vas a bajar. you will always go down. Entonces dice que bajó It says he went a down Jope to Joppa, y todas las cosas and all the things se le dieron perfectamente. worked out perfectly. Encontré la jovencita I found the young lady, y es de apellido Iglesias. and her last name is Tiene que ser Iglesias. de Dios. It must be from God. Pastor, Pastor, se llama de apellido Iglesias. her last name is Iglesias. Tiene que ser la que Dios tenía So para it mí. has to be the one God has for me. Una vez, un One testimonio time, verdadero, true testimony. alguien me dijo, estoy orando por Somebody mi said- esposo. I'm praying for my husband. Y entonces poco tiempo después So a little bit time later, me dijo, encontré la persona they said I found the y sé person. que me tengo que casar con ella. I know I must marry Con él, perdón. him. Y así, ¿y cómo Dios te habló? How did God speak to Me you? dijo, mire que era temprano en la mañana, Look, it was early in the morning. prendí el I televisor, turned on the en TV. vez de orar, Instead of praying, fue que prendió el they televisor turned on the y TV. estaban dando una propaganda de bodas. There was a commercial about weddings. Entonces yo entendí que Dios me estaba hablando So I understood God was speaking to me y se casó con esta persona. and married this person. Ustedes ya se pueden imaginar lo que ha pasado You can después. already imagine what happened. Pero hay veces somos But supersticiosos. sometimes we're superstitious. Estamos buscando en algún lado, en alguna forma, We're seeking a way de escuchar lo que yo quiero escuchar to hear what I want to hear, para justificar lo que yo estoy haciendo. to justify what I'm doing. Pero Dios no estaba ahí. But God wasn't there. Entonces todo será perfectamente. Everything will be perfectly. Tiene que ser de Dios. It must be Mire, from God. encontré el lugar, I found the place. estaba listo para salir donde yo iba. It was ready to go where I was going. Pero antes de eso dice, Before that, it says, y pagó el precio. and he paid the price. Tú siempre vas a pagar el You precio will always pay the por price tu desobediencia. for your disobedience. Siempre. Always. O lo pagas a la entrada You either pay at the entry o lo pagas a la or salida, pay it at the exit, pero lo pagas. but you will pay it. El pecado es costoso. Sin is costly. Entonces no solamente bajó, Not only did he go down, sino que pagó el precio. but he paid the price. La desobediencia Disobedience te va a costar. will cost you. De una o de otra forma te va a In a costar. way or another, it will cost you. Ahora, Now, él sabía he la knew Biblia. the Bible. Pastor, ¿y nosotros cómo sabemos eso? How do we know this, Porque en Pastor? el capítulo 2, Because in chapter cuando él 2, ora, when he prays, él hace referencias al libro de Salmos, he makes references to the book of hace Psalms, referencias al libro de reference to Proverbios the book of Proverbs, y hace referencias al libro de Cantares. and the book of O Songs. sea que él conocía So he knew y sabía la Biblia. the Bible.
pero no la aplicaba. but he didn't apply it. Mire lo que dice el Salmo Look at what 139, Psalms 139 says, versículos 7 y 8. verse 7 and 8. Dice, pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? He asks, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Si subiere a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol, Seol es el infierno, y si fuera al infierno, hiciere mi estrado, he aquí, allá estás tú. If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, which is hell, you are there. Entonces, el salmista Psalmist está entendiendo dónde yo puedo ir, is understanding, where can I dónde yo go? puedo estar, Where can I be? que tú no estés. That you're not. Donde quiera que yo me vaya, Wherever I go, sea al cielo o al whether infierno, it's heaven or a hell, lo más profundo de los to the océanos, depth of the sea, a lo más alto de los to cielos, the highest of heavens, ahí tú estás. there you are. En otras palabras, es imposible huir de la presencia de Dios. In other Es words, it's imposible. difficult, impossible to flee Donde from God's tú presence. estás, Wherever you are, Él estás. He is. Y Él está viendo todo lo que tú haces He's seeing everything that you do y está escuchando todo lo que tú dices. and hearing everything that you say. Todo, sí, Everything? todo. Yes, Lo everything. bueno The good y lo malo. and the bad. Imagínese usted. Imagine that. Entonces, no hay lugar So there's no place donde nosotros nos podamos escapar where we can escape de la presencia de Dios. from God's presence. Entonces, todo se da perfectamente, Everything happens perfectly, pero Dios no está ahí. but God isn't there. Es como que si yo, por ejemplo, It's like, for example, dijera, no voy a comer más pasteles. I say I will not eat cake A mí anymore. me encantan los pasteles, I los love the bizcochos, cakes, las galletas. Me Cookies, encantan. the sweets. Por eso, mira. That's why look. Entonces, yo le dije, no, no más, no I más. said no more, no more. Pero yo le dije, Señor, But I say, Lord, si es tu voluntad, Señor, if it's your will, Lord, que yo me coma ese bizcocho, esas that I galletas, have ese that pastel. cake, that Si cookie. esa es tu voluntad, Señor, que yo encuentre un parqueo al frente, If it a is your todo will, el frente that I find parking right del in front bakery. of the bakery. Esa será tu señal. That would be your Y preciso, sign. And encuentro precisely, un parqueo al I frente find parking de la in pastelería. front of the bakery. Después de haberle dado 37 After vueltas having gone around a 37 la manzana, times pues around the claro, block, of course, eventualmente eventually lo voy a I encontrar. will find it. Sí, sí, el Señor estaba ahí, The claro Lord que was sí, there. Of course He was. pero Dios no estaba ahí. But God wasn't there. En otras palabras, buscamos In other words, we're looking la for forma o escuchar the way to hear lo que nosotros queremos hacer what we want to do para justificar to justify lo que ya estamos haciendo. what we're already doing. Y decimos que Dios está ahí, And we say God is there cuando Dios no tiene nada que ver con when eso. God has nothing to do with that. Pero ¿qué sucede? But what happens? ¿Qué sucede? What happens? Primero, que no todo eso es de Dios. First, not everything is from God. Hay algo que la gente, un concepto equivocado. There's a wrong concept. No, es que si duele, If no it puede hurts, ser de Dios. It can't be from God. Porque Dios no quiere que God yo does- sufra. God doesn't want me to suffer. Dios no quiere que yo tenga dolor. God doesn't want me to have pain. Ok, esa es la manera de pensar. All right, that's the way of Entonces, thinking. cuando Jesús oró So when Jesus y prayed, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. He said, Father, if it's possible, pass from me this Él cup. se refería He referred a lo que iba a suceder al otro día, la to crucifixión what would de happen, Jesucristo. the crucifixion of Señor, Jesus si hay Christ. otra forma, God, if there's another way, Señor, por favor, hazla, God, please do it. pero que no sea mi voluntad, But don't let it be my will, sino que sea tu voluntad. but let it be your will. Y el Padre le contesta, The Father dice que es answers. su voluntad He says it's que His Él will vaya a la cruz. that He go to the cross. Pregunta, Question. ¿le dolió a Jesús? Did it hurt Jesus? Claro que le dolió. Of course Y it le hurt. dolió muchísimo. And it hurt Him a lot. ¿Era la voluntad de Dios? It was God's will. Claro que sí. Of course it Entonces was. muchas veces la voluntad de Dios Many times God's will no va a hacer que a nosotros nos duela. will let us hurt. Pero es importante y es necesario obedecerle But a it's Dios. important and necessary to obey Me God. gusta lo que Abraham hizo. I like what Abraham did. Dios le habla God speaks to y le him. dice a Abraham, sacrifícame tu hijo, tu único hijo. He said, Abraham, sacrifice your son, your only son. Imagínese que usted solamente tenga un hijo. Imagine you only have one Bueno, él child. tenía dos, pero eso es otro punto. He had two, but that's another point. Y que Dios le diga, quiero que me lo sacrifiques. God tells you to sacrifice Quiero que him. lo lleves y lo sacrifiques Take him and sacrifice en him un altar. in an altar. Imagínese eso. Imagine that. ¿Eso duele?
Does that hurt? Claro que sí. Of course it Duele does. mucho. It hurts a lot. Pero ¿qué hizo Abraham? But what did Abraham do? Al otro día, The following a las day, 4 de la mañana, at 4 a.m., estaba en camino He a was on his sacrificar way a su hijo Isaac, to sacrifice his son Isaac, aunque le doliera. although it would hurt. Entonces muchas veces So many times, la voluntad de Dios te va a doler, God's will hurt, pero es necesario. but it's necessary. Imagínese que usted vaya al dentista Imagine you going to the dentist. y el dentista te tenga que sacar la muela, The dentist has to take away your ¿cierto? tooth, Duele, your molar. pero It es hurts. necesario. But is it necessary? Claro que es necesario. Of course it's Si no, necessary. se te va a empeorar. Otherwise it will get Va a worse. ser peor. It'll be worse. Entonces muchas veces So many times, es necesario esos dolores, those pains are pero necessary. más adelante But later vas a on, entender el you propósito will de Dios. understand God's Vas a purpose. entender que Dios tiene algo mejor para ti. You will understand God has Vas a something better entender que for ese you. solamente era el You proceso, will understand it was pero only a no es el process. final. No es el final, But that is not the end. es el proceso. It's a process. Y los procesos duelen, And process hurts. pero son necesarios. But they're necessary. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person by your side. los procesos duelen, Purposes hurt, pero son but necesarios. they're necessary. Dice entonces So then it says, que Dios envió un viento fuerte. God sent a great wind. ¿Quién envió el viento? Who sent the wind? Dios. God. Envió un viento He fuerte, sent a great tan wind. fuerte So strong, que se levantó una gran tormenta, great storm arised, tan grande so big, que los marineros, el capitán the mariners, de the la nave, captain of the ship, pensó que la nave se iba a partir. thought that the ship would break. O sea, para que el capitán, For the captain, que ha estado en muchas who's tormentas, been in many, many storms, piense que la nave se va a to partir think the ship will break, y que ese es el fin de and ellos, that is their end, era porque esa era la mamá y el papá de las tormentas. is because there was the mom and dad of the O sea, storms, era la mamá de las the tormentas. mom of the storms. Ellos estaban temerosos. They were fearful. Pero ¿quién trajo esa tormenta? But who brought the storm? Dios. God. En otras ocasiones In other hemos occasions, leído we de que el read enemigo trajo una tormenta. that the enemy ¿Recuerdan? brought a storm. Cuando Remember, Jesús va con sus when discípulos, Jesus goes with his se disciples, levanta una gran tormenta a great storm y arises. los discípulos tienen temor y tienen miedo. The disciples are fearful. Entonces Jesús se levanta y reprende la tormenta. Jesus stands and rebukes the storm. Sabemos que el que envió esa tormenta We know who sent that storm. fue Satanás, It was Satan. pero esta tormenta But this storm, la envió Dios. God sent it. Hay veces nos confundimos. Sometimes we're confused. Le echamos la culpa a Satanás por todo. We blame Satan for Se te everything. pinchó una llanta, Satanás. You got a flat tire, oh, it was Satan. Se te acabó el café, Satanás. There's no more coffee, Satan. O sea, ven a Satanás hasta en la sopa. They see Satan even in Están the soup. comiendo una sopa de esas de alfabetos. They're ¿no? having alphabet soup. S, A, S, T, A, A, N, T, A, N, A, S. S. Satanás. Yo Satan. sabía, te lo dije, ¿no? I knew Satanás. it. Didn't I tell you? O Satan. sea, a todo le echan la culpa a They Satanás. blame Satan for everything. Es que Satanás me está haciendo oposición. Satan is giving me Es que opposition. Satanás me está impidiendo mi propósito. Satan is stopping my El que purpose. está impidiendo tu propósito eres tú Who's mismo. stopping your purpose is you El que te yourself. mandó esa tormenta fue Who Dios. sent you the storm was Y tú God. le estás echando la culpa a Satanás. And you're blaming Satan. Y Satanás ni sabe, Satan doesn't even know. ni se ha dado cuenta. He hasn't even Y tú le realized. estás echando la culpa a And Satanás. you're Y es que blaming si lo Satan. agarro o lo cojo, If I take him and grab him, voy a hacer guerra espiritual. I'm going to have spiritual warfare. Guerra espiritual. Spiritual warfare. Necesitas es arrepentirte. You need is to repent. Hay tres causas. The three causes, Problemas o situaciones que tenemos. problems or situations that we have. Uno, One, un ataque de Satanás. an attack from Satan. Satanás te manda un ataque Satan sends an para attack sacarte de los propósitos de Dios. to take you away from God's purpose. Segundo, Second, consecuencias del pecado. consequences from sin. Esta tormenta This storm no era un ataque de was Satanás, not an attack from Satan. era una consecuencia de la desobediencia de Jonás. It was a consequence from Jonah's disobedience. Son muy diferentes. They're very different. Y la tercera And the third es una prueba
de Dios. It's a trial from God. Dios te está probando. God is testing you. Hay veces Dios manda tormentas Sometimes God sends storms para probarte y to desarrollarte. test you and develop Es you. que en las tormentas In the storms, se conocen los marineros you know the sailors, y se engrandecen los capitanes. and the captains are great. Por eso son las tormentas. That is why the storms are. Las tormentas te prueban. The storms are trials. Prueban tu fe They test your y faith cómo tú estás delante de Dios. and how you are before God. ¿Usted ha visto esas palmeras? Have you seen those palm trees? Cuando vienen esos huracanes When the hurricanes fuertes, come really strong, 180, 170 millas 180, por hora, los 170 vientos. miles per hour, Y the usted ve winds. estas palmeras You see the palm que trees. parece que las van a arrancar, They look like they're going to rip y off. cuando pasa la tempestad And after the storm, vuelven nuevamente a estar they come donde back estaban. to ¿Por where they qué? were. Why? ¿Por qué? Why? Porque su raíz Because their roots es bien profunda. is very deep. La raíz de nosotros Our debe roots de estar fundamentada should be founded en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Porque cuando venga la So when the tormenta, storm el comes, viento, the wind, el agua, tú the water, permanezcas firme You remain firm como una palmera delante de like a Dios. palm tree before God. Nada te mueve, Nothing moves you. nada te afecta. Nothing affects you. Se caen las casas, The houses may fall, los the edificios, buildings, hasta las vacas vuelan. even the cows Y are tú flying. firme And you're firm en el Señor. in the Lord. Alguien le puede dar un fuerte Can somebody aplauso, give a por favor? strong applause to the Lord? Pero el problema no se queda ahí. The problem doesn't remain there. Dice que It Jonás says that Jonah descendió al interior. descended nave. to the interior of the Primero ship. bajó First he went a down Jope. to Joppa. Después Then bajó he went down al interior de la to nave. the interior of the ship. O sea, nosotros diríamos iba en picada So he was going down peak, hacia abajo. down, Más, peor, lower, worse, peor, de peor, worse, worse, de peor. worse. Usted puede ver mucha gente You could see many people que empiezan bien that start good, y después van mal, later they're going bad, peor, worse, súper mal, super bad, hasta que llegan al piso. until they reach the ground. Así estaba Jonás. That is how Jonah was. Jonás había llegado, Jonah profundo. had reached the depth, pero estaba dormido. but he was sleeping. Estaba dormido. He was sleeping. En una ocasión On one occasion, hay una tormenta, there's a storm, gran tormenta. great storm. Los apóstoles, hemos hablado sobre The eso antes, apostles, we spoke about it están before. temerosos, tienen miedo. They're fearful, they're scared. Despiertan a Jesús porque Jesús estaba They dormido. wake up Jesus because he was Y le sleeping. dicen, Señor, They say, Lord, no tienes cuidado de Don't- nosotros. don't you care about us? Si a ti no te importa do we not lo care que a to mí me you? pueda pasar. What could happen to Y me? tú estás dormido. And you're sleeping? Que Jonás estaba dormido Jonah was sleeping en una tormenta. in a storm. Jesús estaba dormido en una Jesus tormenta. was sleeping in a ¿Cuál storm. es la diferencia? What is the difference? Jesús estaba dormido en paz. Jesus was sleeping Hay in una gran peace. diferencia. There's a great difference. Dormido en paz. Sleeping in peace. Que no importa lo que la tormenta pase, No matter what the storms, todo bring, está bien. everything is good. La tormenta puede ser fuerte. The storm may be strong. Los demás están atemorizados, The rest are fearful, pero tú estás en paz. but you're at peace. Tú puedes descansar en paz, You can rest in peace, tranquilo, calmly, que todo está that everything is good. Jonás no estaba dormido porque todo estaba bien. Jonah wasn't sleeping because everything was good. Jonás estaba dormido Jonah was sleeping porque es una forma, una manera because it's a way de enseñarnos a of nosotros teaching us que nosotros andamos dormidos como zombies that we're sleeping like y zombies no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro and don't alrededor. realize what's happening around us. Yo veo personas I see people tomando decisiones making decisions, y le digo, ¿usted no ve su decisión? and I'm like, don't you see your Y les decision? digo, And I tell mire, them, si usted no arregla su vida, look, if you don't fix your si life, usted no toma if decisiones, you don't make decisions, yo sé cómo esta película I termina. know how the movie will end. Usted no ve lo que está pasando Don't you see what's y happening? no lo ven. And they don't see it. La situación está clara delante de The ellos situation is clear before y them, no lo ven. and they don't see Es como it. que si tuvieran It's as if they have algo que los cubre, Something que les covering. tapa blocking el poder ver la realidad the power to see reality de lo que está of sucediendo. what's going on. Mire lo que dice la Biblia Look at what the respecto a Bible eso. says
according to this. Dice la Biblia The Bible says en Efesios In Ephesians 5, 14 al 16. 5:14 through 16. Dice lo siguiente: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. This is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Me gusta este versículo. I like this verse. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. It says, making the most of every opportunity because the days are evil. Aprovechando bien el tiempo, Making the most of every porque los time días son malos. because the days are evil. ¿Cómo aprovechan mucho su tiempo? How do you take every opportunity of your time? En las redes sociales, On social media, TikTok, TikTok, Facebook, Facebook, Instagram. Instagram. ¿Cuál es el otro? What's the other one? ¿Ah? What's up? Snapchat. Snapchat. Se los conocen todos. You know them all. Y están ahí horas. And they spend y horas, hours and y hours horas, and y hours horas, and hours desaprovechando taking disadvantage tiempo. of the time. El tiempo. Time. La Biblia dice aprovechando The Bible bien says, el tiempo. take ¿Por qué? opportunity ¿Por qué? ¿Por qué? Of time. Why? Porque Why? los días son malos. Because the days are evil. Entonces, si los días son malos So if the days are y tú evil estás desaprovechando el tiempo, and you don't take advantage of time, te va a ir peor. it is going to be worse. El tiempo que tú inviertas hoy The time that you invest today es la clase de vida que vas a vivir mañana. is the type of life you will live Y tú tomorrow. estás desperdiciando tu And you're tiempo wasting your time hablando con las personas que no debes de talking hablar, with people you shouldn't be speaking to, haciendo lo que no debes de hacer, doing what you escuchando shouldn't be lo que doing, no debes de listening to escuchar. what you shouldn't be Y listening to. después nos And quejamos, then we complain, Señor, ¿por qué me va mal? Lord, why isn't it working out? ¿Por qué me va mal? Why isn't it working out? Porque no has hecho lo que tenías que hacer. Because you didn't do what you had to do. Señor, ¿por qué soy gordo? Lord, why am I fat? ¿Estás haciendo ejercicio? Are you No. exercising? No. ¿Estás comiendo bien? Are you eating No. well? No. Entonces, ¿cómo? Porque estoy gordo. So what do you mean, why am I Haga fat? ejercicio y coma Exercise bien. and eat well. O sea, es un ejemplo It's an example que todos podemos relacionarnos, that we can all entenderlo. relate to and Entonces, understand. tomamos malas So decisiones, we make bad decisions, malgastamos mal el we tiempo waste our time, y nos quejamos delante de Dios. and complain before God. O sea, no tiene It sentido. makes no sense. Es como que usted se coma un chicharrón It's así like you're grandote. having pork, really big. Yo los he visto así, I've seen them enormes. like this, enormous. Parecen de 2 pisos. They look like 2 Tienen floors. basement, They have a basement, subbasement, sub-basement, primer piso first floor, y segundo piso. and a second floor. Enormes. Que usted se lo come You eat it like this, y le sale la grasa. and the grease is No dripping. llega. Y usted está orando y dice, And you're Padre, praying, saying, Father, bendice este chicharrón bless this y pork que me caiga bien. and let it fit me good. Bendice este chicharrón Bless this y pork que me caiga bien. and that it's good for me. Te estás comiendo colesterol. You're eating cholesterol. Te estás dañando las arterias. You're damaging your Vas a tener arteries. problemas del corazón. You're going to have heart Y problems. después, Señor, ¿por qué me enfermé? And then, Lord, why did I Porque get sick? comiste mal. Because you ate Dile a bad. la persona que está a tu lado, Tell the person by your side, empieza a comer bien. begin to eat good. Dios le habló a alguien. God spoke to somebody. Y unos que estaban pensando en la bandeja paisa. Some were Dijo, thinking Señor, about apenas bandeja salga esa paisa. bandeja me espera. Lord, I want Y that ahí en mis bandeja. tierritas es extra large. There, en mis tierritas is extra large. Pastor, es pecado comerme un Pastor, chicharrón. is it sin to eat No es pork? pecado, No, it's not sin, pero de vez en cuando, but once in a while, pequeño, no small, mucho, not a lot, no extra not large. extra Un large. pedacito, Just a little bit, poco, de vez a en small piece, cuando, once in a while, con moderación. with moderation.
Si usted toma agua, If you drink water, ¿hay algo malo en tomar agua? is there No. something wrong with Es having water? saludable. It's healthy. Pero si usted toma demasiada agua, But if you drink too much water, se puede ahogar. you could drown. Por eso la gente se ahoga. That is why people drown. Entonces todo en demasiado es So malo. everything in excess is bad. ¿Alguien puede decir amén? Can somebody say amen? Ok. Okay. Termino con esto. I'll finish with this. Cuando vino la tormenta, When the storm came, dice que los paganos, it says the pagans, los no creyentes, the non-believers, estaban orando, were praying, pero el creyente but the believer estaba dormido. was sleeping. Jonás, Jonah, que era un creyente, who was a believer, que conocía la Biblia, who knew the Bible, que su nombre significa his paloma, name means dove, que había escuchado la voz de Dios, who had heard the voice of God, está dormido, is sleeping, mientras que los no creyentes están orando. while the non-believers are awake. Eso es triste. Drowning. Eso es That is triste sad. que los del mundo It's sad that the ones from the estén world haciendo lo que nosotros are doing debemos de hacer. what we should be Debemos de doing. estar orando. We should be ¿Qué es lo que praying. dice la Biblia? What does the Bible say? Orar Pray sin cesar, without stopping. a toda hora y en At todo all hours tiempo. and at all times. Debes de estar orando, You should be praying, teniendo comunión con el Espíritu having Santo. communion with the Holy Spirit. Hay muchos, está bien, yo entiendo There are many, I que hay understand, muchos que están orando al Dios many are praying que no es el verdadero Dios, to the God that's not the real pero por lo God, menos están orando. but at least they're praying. Y nosotros que sí conocemos al verdadero Dios no estamos Us who do know orando. the real God are not praying. You need me? Okay. Cuando alguien se acerca uno dice, uy, ¿qué When pasó? somebody comes close, I'm like, oh, what happened? ¿Será que estoy mal, Señor? Maybe I don't look good, Lord. Uno se preocupa, ¿no? You worry, right? Amén. Amen. Entonces, los que debían de estar orando The ones who should No be oran. praying do not pray. y los que sí deben de estar And the orando ones that should be praying están are dormidos. sleeping. Eso no debe de ser. That shouldn't be. Pero voy a terminar con esto. I'll Ahí, finish ahí with sí ya this. termino. Now I'll finish. Cuando los de la barca ven When the ones from the lo ship que see está sucediendo, what's happening, ellos entienden they understand que esto no es normal. this is not normal. Entonces le hacen una pregunta. So they ask a Le dicen, question Jonás, and say, Jonah, ¿cuál es tu ocupación? what is your occupation? ¿Cuál es tu pueblo? What is your people? ¿Cuál es tu gente? Who are your ¿De people? dónde vienes tú? Where do you come from? La gente se pregunta eso. People ask themselves that. Si tú estás en tu trabajo, If you're at work, la gente dice, espere, people say, hold on. este hermano, no es que es cristiano, Isn't he Christian, this no, brother? no es que alaba a Dios, a Jesús. Don't they worship Jesus, ¿Por God? qué está haciendo lo que está haciendo? Why are they doing what they're doing? ¿Por qué está robando? Why is he stealing? ¿Por qué está llegando tarde y haciendo que alguien le ponche la tarjeta? Why is he late and having somebody else clock him in? ¿Por qué no está haciendo lo correcto? Why isn't he doing the right thing? ¿Por qué dice malas Why palabras? do they curse? ¿Por qué me está invitando a hacer algo que él sabe que yo no debo de Why is he hacer? inviting me to do something he knows I shouldn't do? La gente te pregunta, People ask you, ¿no eres tú cristiano? aren't you Christian? Les voy a dar un testimonio real. I'll give you a real testimony. Hace muchos años, hace varios años Many atrás, years back, un hombre fue a un prostíbulo, a man went to a a un prostitute house prostíbulo, y entró A al brothel? cuarto con la muchacha. and he entered the room with the La girl. muchacha The girl sacó la Biblia took out a Bible y le empezó a hablar de Dios. and began to speak about God. O sea, no estoy exagerando, I'm not esto exaggerating. sucedió. This happened. Él llega al prostíbulo, He goes to the brothel, llama a la muchacha, calls the girl. entran al cuarto, They enter the room. la muchacha saca la The Biblia girl takes out the y Bible le empieza a hablar de Dios. and begins to speak about God. Él era cristiano He was Christian y fue redarguido allí. and he was, Y salió, se fue Confronted. de ese lugar, no estuvo con ella then he left the place, he wasn't with her, y vino a buscar a Dios. and he went to seek God. Esto fue lo que le sucedió a Jonás. This is what happened to Jonah. No dejes quedar en vergüenza a Dios. Do not be
leave God to Que shame. tus amigos cuando tú estés tomando con ellos, That when your friends are drinking with you, fumando marihuana, smoking haciendo lo que marijuana, no debes de hacer, doing what you should fornicando, be doing, adulterando, fornicating, viendo adultery, pornografía, watching porn, lo que sea, no importa, whatever it is. mintiendo, robando, lo que sea. lying, importa. stealing, doesn't matter. Pero tú no eres cristiano, Aren't you Christian? tú no hablas de Jesús, Don't you speak about Jesus? ¿no eres tú uno de ellos? Aren't you one of them? Esto fue lo que le sucedió a Jonás. This is what happened to Jonah. ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Quién es tu pueblo? Who are your people? ¿Quién es tu gente? Who are your people? ¿Qué haces tú? What do you do? Y que seamos nosotros confrontados And that we could be confronted por la gente del mundo. by the people of the world. Hubo otro, There was another one. se fue a Cali He left to Cali. y estaba allá en la He rumba was there in the party, tomando Drinking. aguardiente del valle, aguardiente, bailando, valley, drinking, viviendo la vida loca. living la vida loca. Y se acerca una mujer, And a woman goes up to him le dice, ¿tú no eres un cristiano? and says, "Aren't you a Christian? ¿Tú no eres uno que yo he visto en la iglesia? Aren't you one of them I saw at church?" Imagínese, estaba en Cali Imagine he was in Cali, y allá and over there fue confrontado. he was corrected. Y en ese momento, In that moment, él se sintió redarguido. he felt corrected. ¿De dónde podré ir Where can I go? que tú no estés, Señor? That you're not there, Lord. Si voy al cielo, If I go to heaven, ahí tú estás. you're there. Si voy al infierno, If I go to hell, ahí tú estás. you're there. No hay lugar que nosotros nos There's podamos no esconder de place Dios. where we can hide from Y el God. Señor te va a buscar And the Lord will seek you, y te va a llamar and he will call you hasta que tú escuches. until you listen. Si te vayas a donde vayas, Wherever you go, allá el Señor te va a the encontrar Lord will find you, y te va a traer and he will bring you con sus lazos de amor. with his strings Con of sus love. lazos. With his strings of love. Esta historia, That story, cuando la terminemos, when we finish it, usted va a ser tan you'll bendecido, be so blessed. tan bendecido. So blessed. Usted nunca ha visto esta historia como You've la vamos a never ver, seen the jamás. story like we've seen it. Jamás. Le va a hablar Never. de una forma It'll speak to you in a que way aún a mí me habló muchísimo. that even spoke to me a Muchísimo. Y lot. yo he predicado, he And I have hablado, he preached, escuchado, I've pero spoken. nunca había visto lo que he visto en las últimas I semanas. have heard, but I've never seen what Y I've es lo seen que in the yo last anhelo weeks. compartir con todos That's what I ustedes. long Déjenme to decir, van a share. ser súper With bendecidos. all of you, you will be Vamos a super ponernos de blessed. pie. Let's stand up. Esto solo fue la That introducción. was just the introduction. Vamos a orar. We will pray, Vamos a darle gracias a Dios. give thanks to God. Y si tú estás aquí And if you're o nos here, estás viendo por las redes or sociales you're watching us through social y no has media, entregado tu vida a Jesús, and having given your life to Jesus, este es un buen momento. this is a good time. Pastor, ¿y qué debo de hacer? What should I do, Pastor? Solamente repite conmigo. Simply repeat after me. Padre, yo te doy gracias. Father, I thank you Porque hoy tú me has hablado. because today you spoke to me. Señor, he entendido que yo soy un pecador. Lord, I understood I am a sinner. Señor, que he estado huyendo de tu I presencia have been fleeing from your presence, Lord, y de tu llamado. and from your En calling. esta hora yo me arrepiento. At this hour, I Te repent. pido que me perdones en el nombre de Jesús. I ask you to forgive me in the name of Que me Jesus, laves con tu sangre to preciosa. cleanse me with your precious Que blood, envíes tu Santo Espíritu sobre mí. to send your Holy Spirit Que over yo no me. me apartaré de I will él. not separate Gracias, from it. Señor. Thank you, Lord, Porque hoy soy un hijo tuyo. because today I am a Una child hija of yours, tuya. a son and En daughter el of nombre de yours. In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Dale ese fuerte Give aplauso. him al that Señor. strong applause.